Cuando decidís cambiar lo que haces, crear un hábito nuevo, por ejemplo, proponerte ser más afectuoso, más disciplinado o animarte a hablar más, y lo empezás a hacer, al principio se siente falso e incómodo, pero tarde o temprano te empieza a salir natural y ahí dejas de perseguirte. Primero actuás y después te convertís en eso que querés ser. La autenticidad llega sola cuando sos constante. Se podría decir que la autenticidad es un subproducto de la constancia. Sos la suma de lo que haces día a día. Tus acciones definen tu identidad, definen quién sos. Por eso, no esperes a sentirte listo para arrancar. Moverte es lo que te vuelve real. Eso es lo que voy a diseccionar en este video. El mecanismo exacto que usás para convencerte de esperar y de cómo esa espera de a poco te va pagando. Hay dos términos que voy a usar mucho. El primero es la mielina. Imaginen que es el aislante que recubre nuestros cables neuronales. Cuanto más mielina tiene un circuito, más rápido viaja la señal y menos energía gasta el cerebro. Cada vez que repetís un comportamiento, tu cerebro envuelve el circuito en mielina. Es el equivalente biológico a pavimentar un camino de tierra para que los autos circulen a mayor velocidad. Lo que al principio requería un esfuerzo consciente enorme, de repente se vuelve automático. El segundo término es la sinapsis, que básicamente es la conexión entre dos neuronas. La primera vez que activas una sinapsis nueva, cuesta un montón. Hay resistencia. La 10ª vez ya es más económica. A la 100ª vez la información fluye. Con estos dos conceptos en claro, vamos directo al mecanismo. El cerebro es un sistema termodinámico que busca una sola cosa: gastar la menor cantidad de energía posible. No busca la verdad, ni busca ser auténtico, busca eficiencia. El tema es que esa búsqueda en el contexto actual genera interpretaciones absurdas de la realidad. Cuando intentás cambiar un hábito, el sistema protesta, tu cuerpo protesta. Esa protesta es la señal de que el cambio es real. Si no se sintiera raro, ajeno o incómodo, es porque no estaría pasando absolutamente nada. Esa molestia existe porque crear una nueva identidad tiene un costo biológico concreto, que es crear sinapsis nuevas y mielinizar circuitos que todavía no existen. El cerebro registra ese gasto extra como una amenaza. Más gasto significa menos energía disponible, y menos energía disponible para tu biología significa menos chances de sobrevivir, menos energías para luchar o para huir. El cerebro lo vive como un peligro de muerte real, aunque el peligro no exista. Entonces el ego, en su afán de sobrevivir y controlar, activa su estrategia más sofisticada, que es la quietud, o ponerte en estado de espera. A veces se disfraza de parálisis por análisis y otras veces de una simple parálisis física, que te quedas como congelado. Esa quietud no es vagancia, es un mecanismo de defensa. Es un estado de reposo absoluto para evitar que gastes energía. Cuando empecé a grabar videos, el primer día fue exactamente así. Cámara prendida, expresiones como una roca, silencio, tartamudeaba. Me sentía un actor malísimo, en una obra mucho peor. Mi voz interna me repetía: esto no sos vos. Escuchá la voz que tenés. ¿Quién te crees que sos? Eso todo el tiempo. Esas voces eran mi ego queriendo convencerme de rendirme. Era el costo real de construir algo nuevo. Es exactamente igual al dolor de las primeras flexiones de brazo. No significa que estés haciendo algo mal, o quizás sí, pero no importa en este caso. Indica que el músculo todavía no está desarrollado y se está adaptando. Cada repetición posterior depositó una capa de mielina en los circuitos del habla, de la estructura y de la presencia. Mi músculo de la voluntad se fue fortaleciendo. Mi yo metacognitivo fue ganando protagonismo y el ego, poco a poco, empezó a gritar con menor intensidad. O gritaba pero ya no le daba bola. Entonces fui mejorando, pero no porque estuviera listo de entrada. Fue porque actué primero, aunque al principio me sintiera falso. La acción genera información. Yo no podía saber cómo mejorar el video si no lo grababa primero. La claridad no es algo que se piensa, es algo que se encuentra en el movimiento. Hay un segundo mecanismo que refuerza esa sensación de fraude. Y este viene de afuera y puede tener mucha fuerza. Viene de las personas más cercanas a vos, quizás de las que más querés o más te quieren. Cuando cambias tu comportamiento de golpe, generas algo que en neurociencia se llama error de predicción en el cerebro de los demás. En este caso, en el cerebro de los demás. Sí, porque también puede suceder en el tuyo, de hecho sucede. El sistema de ellos esperaba X y recibió Y. Esa brecha los incomoda mucho porque rompe sus esquemas. Ellos esperaban a tu versión anterior. Lo voy a describir con un ejemplo simple. Un día decidís dejar de tomar cerveza y te juntás con tus amigos que toman cerveza y siempre toman cerveza juntos. ¿Qué sería lo ideal? Que lo aceptaran y celebraran tu cambio. Pero eso requiere un nivel de conciencia que la mayoría no está dispuesto a llegar. Entonces sus cerebros eligen lo más barato energéticamente, empujarte para que vuelvas a ser predecible, para que vuelvas a ser como antes. Ahí es cuando aparecen frases como:
¿Qué te pasa ahora? Dale, toma una que no te va a hacer nada. Tu ego aprovecha esa presión ajena y te susurra. ¿Ves? Hasta los demás lo notan. Estás actuando. Vos no sos así. Además, tu cambio es un espejo incómodo para el que también quiere cambiar y no se mueve. Ellos no te están cuestionando a vos. Están evitando mirarse a ellos mismos. Entender que no es personal, que simplemente están tardando en procesar ese error de predicción o que es un tema puramente de ellos mismos, te va a ayudar a ahorrarte discusiones innecesarias. Por eso esa presión que sentís afuera no es una señal de que estás haciendo las cosas mal. Al contrario, es la confirmación de que tu cambio es genuino. Al final del día, sos lo que repetís, para mal o para bien. Hay un perfil para el que todo esto es especialmente desafiante. La persona que analiza todo en profundidad, que ve los patrones y entiende el mecanismo mejor que nadie. Para esa persona la trampa no es la ignorancia, es la misma inteligencia. Cuanto más entendés el sistema, más sofisticadas se vuelven tus excusas para esperar, para no empezar. El análisis se convierte en tu argumento más sólido para no moverte. Se dicen a sí mismos, entiendo exactamente por qué hago esto. Y ahí se quedan. En mi propia experiencia con el TOC, aprendí esto. La hiperconectividad de los patrones no garantiza la libertad sobre ellos. Yo veía el circuito completo, lo nombraba, lo explicaba con precisión quirúrgica y seguía atrapado igual. La comprensión sin acción no libera, paraliza con estilo. La llave de salida siempre es la acción. Hay 4 tipos de miedos que sostienen este estado de inacción y espera. Parecen distintos, pero en el fondo son el mismo miedo disfrazado. El primero es el miedo a ganar por el otro. Es algo así como, si gano yo, alguien pierde, o alguien tiene que perder. Parece empatía, pero es el ego usándola como escudo. Acá hay una creencia de fondo, que es que tu éxito implica el fracaso ajeno. Un juego de suma cero donde brillar significa opacar al resto. Mientras supuestamente proteges al otro, en realidad te estás protegiendo a vos mismo de tener que sostener tu propio éxito. Y como bien sabes, sostener el éxito requiere un esfuerzo de voluntad a largo plazo, sostenido. Por eso existe la frase fácil es llegar, lo difícil es mantenerse. El segundo es el miedo a la insuficiencia. Esto pasa cuando alguien importante en tu vida te hizo sentir que nunca era suficiente. Y vos te lo creíste. Llevás esa etiqueta grabada a fuego, tanto que ni te la cuestionás. Ir en contra de esa identidad, o de cualquiera, genera muchísima fricción interna. El tercero es el miedo a perder por la mirada ajena. Mientras te mantengas en el terreno del potencial no realizado, nadie puede juzgar tus resultados reales, porque no existen. El podría haber sido es una identidad mucho más segura que lo intenté y fallé. Así tu ego permanece invicto, intacto, mientras tu cuerpo termina pagando el costo de la frustración. Tu ego sabotea el avance solo para quedarse en lo conocido. El cuarto miedo es a superar al padre. Acá opera una lealtad invisible. Si tu padre cargó con la imagen de frustrado y alguien que no llegó, superarla se puede sentir una traición. Y si encima lo ves como tu protector, el conflicto puede empeorarse. Si mi protector no pudo llegar, ¿quién soy yo para lograrlo? Te puedes preguntar. Estos 4 miedos parecen distintos, pero son solo las máscaras que usa el ego para evitar su mayor terror, que es evitar la incertidumbre. Al final el budismo, la termodinámica, la psicología evolutiva hablan exactamente de lo mismo en 3 idiomas distintos. El budismo lo llama apego al yo, que es aferrarte a tu vieja imagen por miedo a soltarla. La termodinámica lo describe como resistencia física. Cambiar de identidad gasta energía real y tu cerebro odia gastar energía. Y la psicología evolutiva explica que la tribu ancestral, cambiar tu conducta, significaba poder ser rechazado por los demás y quedarse solo era sinónimo de morir. Hoy, tu amígdala procesa el rechazo en una red social exactamente de la misma manera que la amenaza de un depredador salvaje. Son 3 sistemas diferentes, pero el miedo de fondo es el mismo. La manifestación del ego evitando gastar energía en lo incierto. Llevar el pensamiento a un extremo o volverlo un poco absurdo a veces me ayuda para consolidar ciertas ideas. Por ejemplo, si esperar las condiciones perfectas antes de actuar fuera una estrategia válida, todos estaríamos listos. El problema es que esas condiciones son un objetivo móvil. Cada vez que te acercás, se corren. Y el que se encarga de eso es el ego. Tu identidad no es lo que decís. Es la dirección del movimiento que sos capaz de sostener en el tiempo. Cada vez que haces algo alineado con quien querés ser, sumás impulso a tu nueva versión. Y si no lo haces, le aplicás un freno. Por eso no busques grandes hazañas. Buscar arranques de 10 minutos, cosas chiquitas. Mandá ese mensaje que tanto te cuesta. Si tenés una tarea grande, dividila en porciones. Empezá al gimnasio, no vayas 1 hora, anda 10 minutos. Empezá a poco, empezá a sumar movimiento. Y esto es importante. No lo hagas para sentirte bien. Quizás no te sientas bien. Hacelo para que tu sistema rompa la inercia y empiece a registrar quién tiene el control. Cada tarea que termines te empuja hacia adelante y cada postergación te deja clavado en el piso. Si te sentís incómodo,
vas por buen camino. Acordate que tu cerebro odia gastar energía y va a protestar para que vuelvas a lo conocido. No confundas esa protesta con una señal de que estás fallando. Es la confirmación biológica de que te estás expandiendo. El estancamiento es cómodo, pero el crecimiento cuesta. Cuando sientas esa fricción, usala a tu favor. Estás empujando el límite real de tu capacidad, no el imaginario. La incomodidad es el precio del progreso. Y no esperes a tener ganas. Las ganas se fabrican en el camino, o podría decir que son el premio. Tu cerebro libera dopamina ante la novedad de moverte o al reconocer que estás avanzando hacia una recompensa. Si te quedas esperando en la inacción, el mapa permanece en blanco. No puedes trazar un camino que todavía no caminaste. Actúa con frialdad, de forma mecánica, sin pedirle permiso a tus emociones. Una vez que el movimiento empieza, el estado interno se alinea solo. Primero viene la acción, después la motivación y al final la confianza. No esperás estar listo para actuar. Actuás hasta que estar listo deje de importar. Sartre lo dijo de esta forma. La existencia precede a la esencia. No descubrís quién sos. Te volvés quien sos en el acto de hacerlo. En cada elección, en cada repetición que al principio se sintió falsa, hasta que dejó de serla. No hay un yo verdadero esperando ahí dentro a ser revelado. Hay un sistema biológico y mental que se construye con cada acto realizado, para bien o para mal. Si este video te aportó algo, dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo.